Y como el todo es relativo, yo pensaba, claro, yo no puedo hablar del todo. Yo tenía la impresión que el tema de salud mental, después de la charla de ustedes, de una perspectiva tan global y tan abarcativa de los problemas políticos y sociales y globales que abarca, parece como un tema muy chiquito. Pero tal vez en ese sentido no es más que reproducir un problema que nunca ha sido totalmente comprendido cuando el tema de la salud mental se ha limitado a una cuestión ligada a la psiquiatría, ligada a la enfermedad mental, y no, como decía al principio Horacio, que el tema de la salud mental, si algún sentido tiene, es que nos saca de la especialización y nos permite ver que un tema que es pequeño tal vez, por ejemplo, en la currícula de cualquier facultad de medicina en cualquier lugar del mundo, es una materia que en el mejor de los casos puede llevar un semestre, de cualquiera de las ramas de la salud, pero tal vez sea interesante si vemos cómo él está infiltrado, cómo él está intersticialmente en todo lo que nos toca en nuestra vida cotidiana. Particularmente yo, cuando estudiaba medicina, dije que me sentía como un poco desinteresado, y entonces fui a la psiquiatría, pero cuando vi la psiquiatría también me sentía un poco desinteresado, y entonces fui a la psicología social. Y cuando fuimos a la psicología social sentí que todavía no abarcaba aquello que quería, y entonces nos fuimos a la política de salud mental. Pero porque la misma pasión estaba, me parece, desde el comienzo, que es cómo cambiar la vida. O sea, la medicina no me parece que sea necesariamente para nosotros, o no debería serlo por lo menos, simplemente cuidar de la vida, sino una actitud que tenga que ver más con cambiar la vida. Y si nosotros vemos todas las políticas humanistas, entre comillas, que va tomando el campo de la salud mental, siempre terminan apuntando más a una actitud de rehabilitación que a una actitud de transformación. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que todo el incremento que el cientificismo, o sea que por ejemplo, en el caso de la salud mental serían las neurociencias, trajo, se inclinó a que los médicos cada vez tengan una actitud de ver cómo rehabilitar a la población enferma, cómo rehabilitarla a algo, de ver cómo hacer para transformar nuestro modo de vida, nuestra visión del mundo y nuestras nociones, o básicamente de cómo nosotros queremos vivir, que siempre fue la motivación desde el comienzo de algo que podemos llamar salud mental. Hoy escuchaba que Horacio decía, que yo no lo sabía, cómo era que el Lexotanil se promocionaba como si el mundo es una mierda, por lo menos para soportarlo tenemos que pagar algo. Sí, me lo habían contado, entonces busqué un prospecto al principio y decía, usted no puede cambiar el mundo, pero puede pagar un poco por soportarlo. Lo leí, no me lo contaron. Es tremendo ese significado, contraponiéndolo, por ejemplo, con esa mujer que pudo dejar la adicción que generan esos fármacos por tener un mañana en qué pensar, ¿no? Entonces, en el otro artículo que
que mandamos para la revista, nuestro compañero Seiya empieza con alguna cuestión interesante que me gustaría traerla de él. Y confieso que yo todo el tiempo, antes quería aclararlo, tengo la impresión, digo, ¿de dónde sacamos nosotros, después de 40 o 50 años de estar metidos en temas de salud mental, que a alguien le importa el tema, que le importa tanto como nos importa a nosotros? ¿Qué narcisismo? Y estamos sintiendo, a partir de una ley, que después me voy a referir un poquito, una ley de salud mental, una herida narcisista muy grande todos. Nos están dando una cachetada. A nadie le importa un carajo la ley de salud mental en la Argentina. Y especialmente no le importa ni a los funcionarios de gobierno, ni a los médicos, ni a los alumnos de medicina y a los alumnos de enfermería, un poco a los trabajadores sociales, y paradojalmente, ¿saben a quién les está cada vez interesando más la ley de salud mental y están tomando algún tipo de vigencia y de delantera en defenderla? Los abogados. Por dos cosas. Primero, porque es una ley ligada a los derechos humanos y porque debemos constatar, me parece, en este país, que si hay un grupo político profesional que ha transformado su modo de encarar las cuestiones, ha sido fundamentalmente aquellos ligados al campo de la justicia. Ha sido muy importante. No lo han sido los médicos, no lo ha sido el personal de salud y obviamente no lo ha sido, solamente para rodear un poco las facultades de esta capital, el resto de las profesiones. Creo que gracias, es como son todas esas cosas, somos todos deudores de las madres en ese sentido, o sea, en algún lugar me parece que han hecho hincapié. Pero también no somos ingenuos, y es porque es un nuevo campo de laburo para la corporación judicial. Hoy día los peritajes han suplantado el trabajo clínico. Hoy día lo que importa más es saber si una persona es apta o no apta, discapacitada o no discapacitada, para ver cómo van a ser los seguros, y en ese sentido todo el campo judicial ha abierto un nuevo campo de experiencia, ¿no? Hoy sabemos más por un perito si alguien tiene intenciones delictivas o intenciones adictivas que realmente por un estudio clínico de investigación. Este cambio de paradigma, que ya lo anunciaba, entre otros, Foucault, etcétera, nos vuelve a lo que quería citar de antes, que el primer congreso, fíjense, él cita, es que es un dato interesante, yo no lo tenía tan claro, el primer congreso de salud mental se hace en el año 1946, y el tema es violencia y destructividad del individuo y de los colectivos. O sea, el primer Congreso de Salud Mental se hace a la salida de la guerra para ver cómo paramos con las situaciones de violencia que obviamente, y de trauma de la violencia que había dejado la guerra. Y en ese sentido, obviamente nace no como un problema médico, no como un problema de la psiquiatría, sino como un problema del cotidiano y del gran drama que estábamos viviendo. Pero también la salud es definida en esos términos, porque cuando se define que salud es ese estado de bienestar físico, psíquico, social, también es una definición que se hace durante los finales de la Segunda Guerra, y de lo que se quiere decir es físico para que el combatiente mantenga la fuerza para seguir peleando, psíquico para que se mantenga la unidad de cuerpo, social para que se sostenga la idea de patria. O sea, en ningún momento las definiciones de salud mental van a transformarse realmente, o van a ir en un camino de transformación, si no se plantea un trabajo, y aquí vengo otra vez a lo pequeño, un trabajo
micro, un trabajo molecular, se da cuenta de lo que molecularmente está pasando en las sociedades y si realmente hay una transformación de la subjetividad que está dispuesta a tener una actitud diferente ante la locura, ante la desrazón, ante las diferencias, ante el diferente, el otro en general. Nosotros tenemos hoy, para que ustedes vean un ejemplo, una ley de salud mental y derechos humanos. Una ley nacional de salud mental, creo que todos la conocen un poco, que ataca la idea del manicomio, que se nutre de toda una lucha antimanicomial que se ha dado en el mundo y que también en la Argentina tuvo algunas epopeyas interesantes. Y no despierta ningún interés. No despierta ningún interés. Tanto no despierta ningún interés que en todos los discursos, incluso en el Congreso, que la presidenta da sobre la gestión en salud, no menciona la existencia de la ley. Ni hablar de que las corporaciones médicas, particularmente las asociaciones de psiquiatras, se oponen francamente a su ejecución. Pero no es un problema solamente de voluntad. Yo creo que nosotros, si justamente como encargados de la salud mental, lo primero que deberíamos hacernos nos deberíamos preguntar es por qué las personas sienten como sienten. ¿Por qué sienten tan mal? ¿Por qué siguen consumiendo medicamentos en vez de buscar cambios en los vínculos? ¿Por qué siguen pensando ante la desesperación de tener un hijo, un paciente, una persona con dificultades y con sufrimiento, que están dispuestos hasta meterlo preso si es necesario para curarlo, que no es otra cosa que el manicomio? Porque así reaccionan los familiares. ¿Por qué no hemos podido cambiar esa mentalidad? Yo creo que peor aún, no solo no la hemos podido cambiar, sino que estamos en una etapa regresiva. Estamos en una etapa donde los problemas de seguridad se han levantado como cuestión principal de tal manera, por un lado, pero por otro lado, el tipo de subjetividad social que se ha generado tiene una mucha mayor facilitación a las actitudes que tienen que ver con encierro, castigo y exclusión. Sobre todo para aquellos que consumen drogas, para aquellos que piensan de manera absolutamente diferente y para los jóvenes. Existe un consenso social, me parece, que hace que sea tan difícil la aplicación de la ley. Yo lo saqué cuando escribí en el artículo, esa frase, porque me pareció que merecía una explicación y voy a aprovechar a hacerla. En los años 70, nosotros teníamos un movimiento de trabajadores de salud mental. Teníamos reuniones de aproximadamente 2.000 a 3.000 personas en diferentes provincias dispuestas a producir algún tipo de transformación en la salud mental y no teníamos ley. Hoy tenemos una ley votada por el 99% del Congreso y los únicos grupos de salud mental que reúnen de 3.000 a 4.000 personas son la Asociación de Psiquiatras, que se opone claramente y hace lobby contra la transformación y la ley de salud mental. Tenemos esa paradoja enorme. Cuando no teníamos la ley, teníamos un montón de gente que la apoyaba. Ahora tenemos la ley y no tenemos cuadros que la apoyan. Algunos de nosotros, obviamente, insistimos, y no quiero decir que no haya un montón de experiencias en ese sentido. En ese contexto, me parece que el problema que nos tenemos que preguntar es lo que decía Testa en su artículo que va a publicar Horacio en la revista, que dice:
Nosotros tenemos que exigir que la agenda del Estado se coloque realmente el problema, por ejemplo, en este caso, de la ley de salud mental, que la agenda del Estado tome la necesidad de cerrar la vergüenza que significa que existan manicomios. Nosotros queremos una sociedad sin manicomios. El mundo demanda una sociedad sin manicomios. Hay resoluciones en todo el mundo en ese sentido. Y eso se tiene que hacer cumplir. El Estado se muestra blando ante la situación, pero ¿por qué? Como dice Teste, y traía en relación a todos los temas de salud. Porque tenemos que preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad en que esto no entre con fuerza en la agenda del Estado, nuestra responsabilidad como trabajadores y como gente que hace política de salud mental. Y dice, ¿cuál es el sujeto que va a obligar a que se ponga en la agenda de este país un mundo sin manicomios? Porque un mundo sin manicomios y un país sin manicomios no es el problema de los 20.000 residentes que hoy existen en la Argentina en todos los manicomios del país. Porque tenemos condiciones sobradas para poder cerrar y darles una mejor atención a esas 20.000 personas que son pobres de casi de toda pobreza, están abandonados no solo desde el punto de vista psicológico y vincular, sino también desde el punto de vista social. Eso no es una reparación difícil. Lo que es muy importante es la significación simbólica y valorativa que tiene que un país diga no hay manicomios, que una población se oponga ideológicamente y valorativamente a la cuestión del no manicomio. ¿Y cómo se hace eso? Se hace en la medida en que no tiene sentido el movimiento antimanicomial si no es como un movimiento político-social, no tiene sentido como un movimiento legal o como un movimiento técnico, como un movimiento médico, como un movimiento puramente del campo de la salud. Es un movimiento que la experiencia italiana lo ligó fundamentalmente a las luchas del feminismo. La experiencia brasilera lo ligó, entre otras cosas, al movimiento de liberación homosexual. La Argentina, y podemos hasta discutir si es bueno o no, o qué significa que las comunidades que puedan acceder al matrimonio, las comunidades o los grupos o las personas homosexuales. Lo que no podemos discutir que la Argentina es un país mucho mejor porque tiene esa ley. Es mucho mejor simbólicamente y nos reconforta. Yo creo que tenemos que darle ese entusiasmo a las personas. Y los jóvenes, y ahora, y las juventudes, me refiero fundamentalmente a los estudiantes, que son los que van a poder ir desplegando esta ley, tienen que entender esto. Profesor, estamos en una casa de estudio. Yo te propongo que vos le pases a los estudiantes de esta Plaza Jusay, donde tenemos la Facultad de Medicina, la de Enfermería y la de Económicas, les pases un formulario y digas si ellos harían algún esfuerzo o darían algún esfuerzo para que en este país se terminen los manicomios, y no encontraríamos aprobación porque no hemos sabido o entusiasmar con estas cuestiones a la población. ¿Y por qué no hemos sabido? Porque este es el tema que nos venimos preguntando hace un tiempo con unos grupos de compañeros. Creo que un poco porque creíamos que si nosotros nos entusiasmábamos, se entusiasmaban los demás. Y no es cierto. Y no es cierto. Y después porque no hemos sabido caracterizar los verdaderos problemas de salud mental. Yo creo que nosotros en los últimos años, y algunos compañeros míos pueden estar en desacuerdo, hemos caracterizado como el problema central de la salud mental a la depresión, de la enfermedad mental. Y yo creo que el problema central hoy que tenemos a nivel planetario
de la enfermedad mental no es la depresión, sino es la compulsión y la compulsión consumista. La enfermedad que ha enterrado en cada uno de los cuerpos es una actitud compulsiva. La drogadicción no es simplemente una cuestión del narcotráfico. El narcotráfico se alimenta también de la compulsión. Como la industria alimentaria también se alimenta de esta actitud de compulsión consumista. Y la compulsión quiere decir el no poder tener una reflexión, un espacio entre aquello que el instinto o nuestro cuerpo o el placer nos marca y la realización inmediata, está permanentemente estimulado por toda la tecnología. Entonces, estamos en una situación donde el incremento tecnológico, que por otra parte nos propone cada vez más la velocidad, cada vez toleramos menos que las comunicaciones no se hagan inmediatamente. El incremento del consumo. Nosotros, por un lado, me pareció interesante el planteo cuando vos decías la importancia que tienen las políticas públicas, pero también tiene importancia, y acá yo creo que hay una contrapartida que el que la representa entre los gobiernos populares es el discurso de Mujica, que no es tomado por el resto de los llamados compañeros presidentes, y que esa contrapartida la debemos empezar a tener en cuenta. Nosotros nos levantamos todos los días a las 7, 8 de la mañana y nos explica también el jefe de gabinete que tenemos que consumir, que si en este país para el consumo, paramos y nos vamos al bombo. Que puede ser que sea cierto, yo no voy a discutir en términos a corto plazo en términos económicos, pero tenemos que poder decir otras cosas. El mercado, que es cierto que si la soja no se produce como se produce, también nos vamos... Bueno, pero problematizar la cuestión, pero ¿por qué no entra en la agenda? Vuelvo a decir, no solo porque el gobierno tenga buenas o malas intenciones, sino porque realmente la gente lo que quiere es consumir. La gente lo que quiere es consumir. Porque está simbólico de lo de ciudadanía. Si vos sos consumidor, sos ciudadano. Sos ciudadano. Ciudadano es el que consume. Para terminar, porque hay muchos temas que seguramente ustedes querrán discutir, el modo en que nosotros tratamos de trabajar estas cuestiones últimamente ha sido a través de lo que hemos llamado, por eso un poco puse ahí en el subtítulo, el análisis institucional. O sea, creo que deberíamos trabajar en cada una de nuestras instituciones, estoy hablando desde la universidad hasta las organizaciones de derechos humanos, desde la fábrica donde estamos hasta el hospital, en la escuela, un cierto análisis de qué modo estamos implicados en nuestra tarea, de qué modo estamos y hemos cambiado lo que es simplemente una clínica institucional, que sería la relación de uno con el otro, por el modo en que estamos implicados con estos conceptos. Por ejemplo, con este concepto que yo estaba hablando de la compulsión al consumo, cómo estamos implicados en cada una de nuestras situaciones. Por comenzar por la familia, por seguir por el trabajo, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros amigos, en las relaciones amorosas. Y este análisis de la implicación para nosotros es un modo de extender lo que en algún momento llamamos el análisis del inconsciente. Cuando yo escuchaba a las compañeras me parecía súper interesante y él mismo decía, bueno, pero ¿basta con la voluntad para cambiar estas cosas? Este es el tema. Vos conocés, seguramente mejor que yo, yo trabajo en grupos y nosotros hemos comenzado con los trabajos en grupos, con esos famosos trabajos americanos
¿Para qué se inventó la dinámica de grupos en su momento? Porque los americanos no sabían cómo hacer para cambiar los hábitos alimentarios. Entonces cambiaron la dinámica de grupo. La dinámica de grupo se fue transformando, pero los hábitos alimentarios siguen exactamente igual. O sea, hay cuestiones que son que la gente está muy y excesivamente implicada. Yo creo que la ley de salud mental tiene una baja implicación en la gente y una sobreimplicación en nosotros, los que militamos por la lucha antimanicomial. Estamos tan sobreimplicados por hacer las cosas que no estamos viendo realmente cómo facilitar y cómo implicar al conjunto de la gente. Cuando Horacio me dijo, escúchame, escribí en fácil para la revista porque es para la ley, no sé, parece que hay varios miles de lectores, etcétera. Me parece que apuntaba en ese sentido. Nosotros no hemos sabido brindar el entusiasmo a las personas de lo lindo y de lo mejor que la van a pasar en una sociedad sin manicomio, más allá de que tengan o no un pariente en el manicomio, sino porque van a vivir en un país mejor. Y eso todavía no está incluido en la población. Eso es lo que yo quería traer.